El cuadernillo número 1 dice serie soteriología y escatología. La soteriología es la parte de la teología que estudia, hermanos, ¿qué? La salvación, amén. Es una parte de la teología que estudia la salvación. La escatología estudia los últimos tiempos. Es una parte de la teología que estudia los últimos tiempos. Viene del griego escatos, amén, que significa últimos tiempos, amén. Aquí está el celular. Entonces esto es muy importante también entenderlo. Y el índice tiene tema número 1. En el cuadernillo dice: espíritu del anticristo irá contra el evangelio. Tema número 2: anticristos en la iglesia. Y tema número 3: la sinagoga de Satanás. Son los 3 temas del cuadernillo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a hablar. El Señor dice que hablamos anticristos dentro de la iglesia. ¿Sí? Vamos a justamente tocar ese punto. Entonces nos vamos a ir justamente al tema anticristos en la iglesia. Ya. Bueno, vamos a también organizar. Anticristos en la iglesia. Bueno, para esto vámonos por favor a 1 Juan 2:18 y vamos a abordar anticristos en la iglesia. Y esto es muy importante entenderlo, queridos hermanos. Y bueno, 2:18 dice la palabra del Señor, ¿no? Amados, yo lo voy a hacer un poco de memoria. Amados, si no lo hablo adecuadamente, van a disculpar. 2:18. Amén. A ver, lo va a leer la bebé. Panchita. Hijos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que muchos anticristos, por esto conocéis Amén. Que es el último tiempo. ¿De dónde tienen que salir los anticristos? De la misma iglesia. Dice: amados, como habéis oído que hay muchos anticristos, así quiero decirles que hay anticristos en la iglesia. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero más atrás dice: salieron de nosotros. Amén. Entonces es un tiempo peligroso, querido hermano, querida hermana. Es un tiempo peligroso. Como hoy en día se han infiltrado falsos maestros, falsos profetas dentro de la iglesia. Esto es importante. Ahora vamos a hacer un análisis desde otro enfoque. Lo vamos a analizar, vamos a hacer el análisis de los inicios de la teología liberal. Amén. Entonces vamos a atacar la matriz. Ya hemos visto, ¿no?, cómo hay falsos profetas, falsos maestros en este tiempo, donde van, piden dinero en nombre de Dios, no hay un temor del Señor y son muchos anticristos, ¿no? Y es más, otros hablan de avivamiento todavía, ¿no? Pero vamos a volver al trasfondo de todo. ¿Dónde nacen estas teologías? Y a estas teologías, a estas falsas teologías, se llama las teologías liberales. Amén. Teología liberal. Entonces lo voy a leer el cuadernillo. Dice: aunque existieron algunos antecedentes del pensamiento teológico liberal, este se hizo evidente a partir del Renacimiento, cuando se desarrolló cierta curiosidad por encontrar la esencia del hombre y se despertó un mayor estudio sobre el espíritu humano. Queridos hermanos, ¿cuándo nace esta teología liberal? Con el Renacimiento. ¿Cuándo terminó el Renacimiento? ¿Cuándo terminó, no? Los libros de historia nos dicen que ha habido una etapa de oscurantismo, ¿no? Y después viene la ciencia se desarrolla a partir de René Descartes, ¿no? Jesuita, católico, ¿qué dice? Cogito ergo sum, dice en latín, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no?
Él dice, voy a dudar de todo, menos de mi existencia. ¿Y por qué no voy a dudar de mi existencia? ¿Por qué no voy a dudar de mi existencia? Porque pienso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hermanos, el antecedente más reciente donde nace el pensamiento de la teología liberal es el más reciente, les digo, porque René Descartes dice, voy a pensar, voy a tener fe en lo que yo pienso, en mi racionalismo. Y ese es uno de los comienzos donde dice, lo no racional es falso. Amén. Es una filosofía. Ustedes acordarán, hermanos, que ¿por qué dije el más reciente? Porque ha habido otro filósofo que habló justamente más antes de esto. Conócete a ti mismo. Sócrates, amén. Entonces, todas estas filosofías han influenciado en la teología, en las prédicas de hoy en día, ¿no? El centro de todo ya no sería Dios, ya no sería su palabra, sino sería el centro, el hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, amén. Si es para el Señor, más fuerte. Amén. Entonces, el centro es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que predican muchos pastores en este tiempo? Ven, recibe tu milagro tú. Vas a ir a las naciones y empieza a hacer una teología antropocéntrica, Señor. ¿Por qué antropocéntrica? Porque todo gira alrededor del hombre. Cuando la palabra de Dios gira alrededor de Dios, todo, hermano. Amén. Amén. En Génesis 1:1 dice, ¿qué dice? Allí empieza con Dios, ¿no? Y la Biblia termina también con Dios. Amén. Y el centro de todo no es el hombre, es Dios. Amén. Amén. Por eso la palabra del Señor, ¿qué te dice? Niégate a ti mismo, dice Jesucristo. Amén. Tienes que dejarlo todo por Jesús. Pero la teología antropocéntrica no es eso. La teología antropocéntrica, el centro ya no es Dios, sino es uno mismo. Y eso es el inicio de la teología de la prosperidad. Porque dicen, miren, hermanos, tú vas a ser un campeón. Dios te va a dar a ti dinero, te va a dar posición. Cuando la palabra de Dios no es antropocéntrica, sino es teocéntrica. Cuando el Señor es Dios. Amén. Entonces Sócrates, René Descartes han influenciado demasiado este movimiento antropocéntrico, ha entrado a las prédicas de hoy en día. Y uno de los inicios más básicos y más antiguos de la teología de la prosperidad, que es parte de la teología del liberal, es René Descartes y sobre todo Sócrates. Amén. Amén. Entonces, queremos decirles a los hermanos que en esas iglesias no se les enseña la palabra de Dios, se les enseña una filosofía antropocéntrica. Entonces es muy importante eso. Continuamos. Pero el liberalismo teológico moderno en realidad comenzó, como dice aquí el cuadernillo, con el filósofo y matemático René Descartes, ¿no? Donde dice, voy a dudar de todo, menos de mi existencia, y la racionalidad, lo no racional es falso. Lo racional es el único filtro para saber lo verdadero. Amén. Y esto es un golpe muy fuerte porque, hermanos, la fe muchas veces no es racional. No estoy diciendo que la fe vaya en contra de la razón, no estoy diciendo eso, sino más bien que a veces la fe es irracional. Entonces, para René Descartes eso no tiene ni existencia, ¿no? Es así que, hermanos, a raíz de esta filosofía, Friedrich Nietzsche, el filósofo, dice, Dios no existe. El hombre, escuchen eso, mira, el hombre ha creado a Dios con la idea de Dios, dice. ¿Me dejo entender? Es una filosofía antropocéntrica. El ateísmo también tiene una filosofía antropocéntrica. Por eso el ateo te va a decir, Dios no existe. El hombre ha puesto la idea de Dios. Amén.
Bueno, esta es la primera fase llamada racionalismo o ilustración. O sea, estamos hablando René Descartes 1596 a 1650. A esta primera fase se llama el racionalismo o ilustración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hoy en día, hermanos, los seminarios teológicos y hasta universidades están enseñando un racionalismo. Te dicen, no, porque tú sepas más la palabra del Señor, y que no estoy diciendo que sea malo, pero dicen, tú tienes que entender la palabra de Dios, tienes que leer en el griego, en el hebreo, que está bien, pero mientras tú sepas más, tengas más conocimiento en el griego, en el hebreo, te dicen, tú vas a alcanzar la salvación. ¿Sabes qué? Eso es satanismo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que va en contra de la palabra de Dios es satanismo. A ver, me explico un poquito más. ¿Cómo la palabra de Dios? Está bien que aprendamos, hermanos, el griego. Está bien que aprendamos el hebreo, pero son meros instrumentos para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. ¿Amén? ¿Quién te enseña la palabra? El Espíritu Santo. ¿Amén? Ese es el problema. ¿Por qué los calvinistas, no? Hay diferentes escuelas teológicas. Los calvinistas. Aquí están los reformadores. Aquí están, ¿no? Arminianos. Son escuelas filosóficas. No es teología. Y eso ha causado mucha confusión. Es que nosotros tenemos que leer la palabra del Señor más allá de una filosofía o de un racionalismo. Tenemos que doblar rodillas y buscar al amado Espíritu Santo para que nos lleve a la verdad. Es más, no se puede alcanzar la salvación sin el Espíritu Santo. No se puede llegar a la revelación sin el Espíritu Santo. Y eso es claramente lo que estamos viendo hoy. Es un espíritu de anticristo. A ver, nos vamos a ir un poquito a algunos versículos para fundamentar lo que estoy señalando. No puede haber salvación sin el Espíritu Santo. Juan 16, capítulo 16, versículo 8. Alguien si me ayuda con ese versículo. Otra persona, nos vamos a leer a Juan capítulo 16, versículo 13. Amén. Y otra persona nos lo busca Efesios 1:18. Y ahí vamos a ver esos tres. Amén. Esos tres versículos nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo nos dirige. Amén. ¿Quién lo tiene? Evangelio de Juan, versículo 16 y 8. No se puede alcanzar la salvación sin el Espíritu Santo, sin el Ruach HaKodesh, lo que se habla en el hebreo. ¿Quién lo tiene? ¿Capítulo qué? 16, capítulo 16, versículo 8. Si hay alguna pregunta por redes también, hermana Rosemary, sería interesante. Bueno, ¿quién lo tiene? 18, dice. Decían pues que ¿quién quiere decir con? Todavía un poco no entendemos lo que habla. Juan 16, 8. No. Juan 16, 8. Y 16, 13 también. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? Cuando Él venga, dice, convencerá de qué? Pecado, De pecado. de justicia y de juicio. Amén. ¿Quién convence de pecado para arrepentimiento? El Espíritu Santo. Entonces por eso les digo, no puede haber salvación sin el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ir a Juan 16, capítulo 13. Dice, Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Quién dice? ¿Quién lo tiene? Entonces Pilato. Amén. Entonces Pilato, Ah, viendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó. no es eso, ¿no, Panchita? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará. Hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y yo os haré saber
las cosas que habrán de venir. Él guiará toda verdad, el Espíritu Santo. Y además Efesios 1:18 dice que Él nos da, nos quita la ceguera espiritual. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy? Que hay anticristos en la misma iglesia. ¿Pero por qué, pastor? Porque no siguen al Espíritu Santo, siguen filosofía. Amén. Conceden gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, al designar el yo pensante como la sustancia primaria, a partir del cual debía deducirse la existencia de otras realidades, o sea, yo pienso, y a partir de lo que yo pienso, dice el racionalismo, a partir de lo que yo pienso, voy a deducir la existencia de otras realidades. A eso se llama filosofía racionalista o antropocéntrica. Amén. Amén. Entonces hay hermanos que te dicen, Dios me ha mostrado, pastor, que... y el pastor es apóstata, ¿no? Habla de prosperidad, como ustedes ven en una iglesia en la Armentia. Entonces dicen, ay no, pastor, Dios me ha mostrado que usted estaba con ángeles y usted estaba con vestido, y la gente empieza a aplaudir. Amén. La revelación, ¿dónde estaba? ¿Dónde está para esa iglesia? La revelación está en su imaginación de esa persona, porque Dios no ha revelado eso, hermano. La revelación máxima está en la palabra de Dios, pero esta revelación tiene que revelarte el Espíritu Santo. Pero cualquier revelación que venga tiene que estar conforme a las Escrituras. ¿Me debo entender esa parte? O sea, la Biblia es un libro espiritual. Por eso es importante que dice en Apocalipsis 1:1, dice, la revelación de ¿qué? De Jesucristo, que Dios le dio, dice ahí en el griego es didomio, que Dios le entregó para anunciar a sus siervos, dice, las cosas que deben suceder pronto. Pregunta, ¿quién tiene la revelación? Dios, no el hombre. Pero en las teologías liberales, la revelación no está en Dios, sino en uno mismo, en el hombre mismo. Y eso es catolicismo puro, hermano. Porque el Concilio del Vaticano II, con el Papa masón Juan XXIII, justamente dijo, la revelación ya no está en Dios, sino la revelación está en cada uno mismo, y esa es la base del ecumenismo. ¿Cuánto es gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, es muy importante. Por eso dice aquí en los apuntes, el designar el yo pensante como la sustancia primera, a partir del cual debía deducirse la existencia de otras realidades. O sea, yo soy lo primero, dice. Amén. Y Satanás, ¿qué dijo en Génesis capítulo 3, versículo 2 en adelante a Eva? Que ella tenía que ser Dios. El hombre, Satanás le ofreció al hombre ser Dios. Amén. Entonces, ¿sabe Dios que el día que comáis, dice más adelante, no sé qué versículo es, el 3, 4 debe ser, dice, ¿sabe Dios que el día que comáis seréis igual que Dios? Entonces está diciendo Satanás, la revelación no está en Dios, no está diciendo. La revelación está en ti. Y la cábala, el ocultismo y la base del satanismo es la telema, como dice Alistair Crowley, haz tu voluntad. Entonces, por eso es muy importante diferenciar eso. Ahora, hay muchos filósofos que influyeron en la teología liberal. Por ejemplo, Baruch Spinoza, judío, ¿no? Filósofo judío. Bueno, pero era cabalista, no practicaba la Torah ni la Tanakh. 1632 a 1677. Él, este filósofo, influyó en la teología liberal. Levins, 1646-1716, influyó en la teología liberal. John Locke, 1632 a 1704, vivió, ¿no? Samuel Clark, 1675 a 1729. Todos estos filósofos ingleses
conocidos como los platónicos de Cambridge, influyeron en la teología liberal. ¿Cuándo se gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Qué decía Platón? Platón hablaba del topus Uranus, donde hay un lugar que él decía, no hablaba del cielo, pero decía el mundo de las ideas, donde todo es perfecto. ¿Ah? Y este mundo material es un mundo corrompido, decía. Pero Platón hablaba de la reencarnación. Y Platón ha influido demasiado en la teología liberal y ha influido demasiado en la masonería. O sea, ha influido demasiado. Amén. Amén. Porque él ha empezado a hablar hinduismo. En el fondo Platón hablaba de hinduismo. Y es más, adoraba a una serpiente. Su forma de adivinación era por medio de una pitón. Ellos adoraban a una serpiente, ¿no? Entonces se lo tragaba una pitón a un bebé, y empezaba a moverse el pitón, y Platón adivinaba el futuro con razón a lo que se movía la serpiente, porque ellos decían que la serpiente tiene sabiduría. Amén. Entonces las ideas platónicas, hermano, han influido demasiado en la teología liberal de este tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Es más, ellos a muchos pueblos adoraban a la serpiente con la palabra, se llama Esculapio y Asclepio, otras civilizaciones. Y Esculapio, Asclepio es el dios de la sanidad. Y lo van a ver, Esculapio, Asclepio, si alguien tiene internet, sale una serpiente. Y ahí las farmacias ponen, ¿no? Una serpiente, ¿ha visto? Simboliza el dios de la sanidad. Y el nuevo orden mundial va a entronar a una serpiente. Y esa serpiente va a dar sanidad física a muchas personas, pero con la finalidad que adoren a Satanás. Amén. Bueno, Emmanuel Kant ha sido un filósofo que ha influido demasiado en la teología liberal de este tiempo. Entonces, estos filósofos platónicos de Cambridge, los deístas y todo lo que son estos filósofos ingleses, han tergiversado la palabra del Señor. Juan Jacobo Rousseau, Emmanuel Kant, con sus innovaciones en el campo de la filosofía, ahora aquí miren, escuchen, fueron los arquitectos del liberalismo teológico. Ellos son los que han sido los arquitectos de la teología de la prosperidad. O sea, les enseñan filosofía, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo de decir la verdad, hermano. Amén. Amén. Entonces, Kant tomó el cristianismo, una religión bíblica redentora revelada, y la convirtió en un moralismo deísta. Es lo que ha hecho Kant. Vuelvo a repetir. Kant tomó el cristianismo, una religión bíblica redentora revelada. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Kant? Ha agarrado el cristianismo, porque el cristianismo no es una religión, es una revelación divina traída de Dios mismo a tu vida. Por eso es la palabra de Dios. Por eso no se puede predicar otra cosa que no esté en la palabra de Dios, porque es una revelación de Dios mismo. Amén. Pero ¿qué ha hecho Kant? Kant lo convierte en un moralismo deísta nada más. O sea, en un sistema de moralidad humana. ¿Eh? Y eso no es hermano, por eso les digo, no te va a cambiar la religión. Lo que te cambia es el Espíritu Santo. No te cambia la sangre de Jesucristo. No te cambia una filosofía. No te cambia la mejor predicación de un pastor. Lo que te cambia es la unción.
es el Espíritu Santo. Pero este espíritu de anticristo ha sido metido de hace mucho tiempo dentro de la iglesia. Por eso la palabra del Señor dice: no tomen atención a filosofías huecas, dijo Pablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Creo que está en Colosenses 2:8, ¿eso no? No tomen atención a filosofías. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. La filosofía no me ha cambiado, hermano. Yo soy profesor de filosofía. Doy conferencias, hermano, a nivel internacional de filosofía. Pero a mí la filosofía no me cambió. A mí me cambió la sangre de Jesucristo. Eso tú tienes que saber. Por eso Satanás es astuto para engañar con filosofías huecas. Amén. Amén. Entonces dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dile: tú me has cambiado. La sangre de Jesucristo me ha cambiado. Gracias, Señor Jesús. Entonces, ¿qué dijo Kant? Negó literalmente la caída del hombre. Dijo: el hombre no cayó, dice. Negó el pecado. Kant. O sea, Kant filosofó, se hizo pasar por teólogo. Y lo primero que dijo: no hay pecado, el hombre no ha caído en pecado. Por ende también ha dicho: no hay infierno. Entonces, por eso hay pastores que predican: no hay infierno. No, porque están influenciados por filosofías. Los testigos de Jehová no te van a, los adventistas no te van a hablar del infierno, porque están, ¿qué? Están metidos con filosofías. Por eso te digo, hermano, anda a la palabra, no vayas a filosofías. Entonces, para Kant la gente no heredaba el pecado original. Miren, era el espíritu del anticristo. Para él, el nacer de nuevo no era obra regenerada del Espíritu Santo, sino un acto de voluntad humana para reorientar la disposición hacia el deber moral. Lo vuelvo a repetir. Para Kant, nacer de nuevo, el Espíritu Santo, Kant decía, eso de nacer de nuevo no es verdad, decía. Aquí, si el hombre quiere cambiar, tiene que poner de su voluntad. Cuidado. Escuchan a jovencitos que dicen: déjame, es mi vida. ¿Han escuchado? Filosofía. Déjame, yo voy a cambiar. O en el mundo te dicen: querer es poder. Te dicen: ¿no ven? O sea, eso no es de Dios. Eso es una filosofía hueca. ¿Por qué ha cambiado el pastor Nelson? Por la obra del Espíritu Santo. Amén. Y tú también. Porque eres pecador igual que yo. Por eso les digo: pastor, a mí me preguntan, ¿no? Yo soy pecador arrepentido, igual que tú. Me cuentan, gloria a Dios. Pero Kant dice: la gente no hereda el pecado original. Para él, nacer de nuevo no era obra regeneradora del Espíritu Santo. Eso es una blasfemia en contra del Espíritu Santo, hermanos, sino un acto de voluntad humana para reorientar la disposición hacia el deber moral. Te explico un poquito esto, hermano. En el campo del derecho, de las leyes, Emmanuel Kant habló del imperativo categórico. A ver, vamos a entender esto. Y esto es el problema de la sociedad. ¿Cuántos años de prisión hay para el asesino? 30 años. Toda la gente lo sabe, ¿no? Las leyes se han vuelto duras, 30 años. Otros lugares, en otras legislaciones es peor. Pero eso ha hecho que la sociedad deje de asesinar. Por eso es importante. A los violadores dice que se les va a subir, ¿qué? La sentencia. Y la sociología dice
que generalmente esto no funciona. ¿Cuál es la solución para que dejen de haber asesinatos, violaciones, homicidios, estafas? No son las leyes, es el Espíritu Santo. Amén. Con gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Manuel Kant dice, no, uno tiene que poner su voluntad para cambiar. Yo les digo, no va a pasar eso nunca. ¿Saben por qué? Porque el pecado tiene poder. Dice la palabra de Dios que en el hombre está el pecado, y el hombre le gusta pecar, y eso nos ha heredado desde Adán y Eva. A eso se llama en la palabra de Dios carne. ¿No? A eso se llama carne. No, por eso dicen los católicos, no entienden eso. No hay que comer carne, dicen, no, ya no comen pescado, comen, ¿no? No es eso, hermano. Es la herencia adámica que nos han dado. Por eso nosotros envejecemos, por eso morimos, porque a causa del pecado. Amén. Pero para vencer el pecado se necesitará normas más fuertes. No, hermano. Se necesita un avivamiento, se necesita el Espíritu Santo, se necesita que la gente doble rodillas y diga, Señor, perdóname, Espíritu Santo, entra en mi corazón, renuévame, cámbiame de vida. Amén. Autoridades, ¿hasta cuándo no van a entender eso? Bolivia necesita un avivamiento. Amén. Amén. Queremos, en la Sega pasa esto, no queremos discotecas, dicen, no, la junta de vecinos va y clausura. ¿Eso será la respuesta, hermanos? Igual la gente va a beber aunque en su cuarto cerrado. Tenemos que entender que el hombre necesita un poder superior al pecado, y es el poder del Espíritu Santo. Pero Kant decía, no, hay que confiar en la fuerza del hombre, no en la fuerza del Señor, decía, ¿no? Y eso es una teología liberal. Bueno, Kant dijo que siempre que la Biblia difiere a nuestra razón, debemos ajustar el texto a nuestros principios racionales. Miren, hermano, lo que dijo Kant. Porque Kant dijo que siempre que la Biblia difiere de nuestra razón, la Biblia tiene que acomodarse a mi racionamiento, a lo racional mío. Entonces, ¿dónde está la revelación? En el hombre, dice, y no en la palabra. Esos son los inicios de la teología de la prosperidad. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Continuamos. ¿Tenemos 10 minutos más? Amén. Entonces, es así, hermano, que nace una teología centrada en el hombre. Una teología centrada en el hombre y no en Dios. Entonces, han habido otros teólogos como Friedrich Schleiermacher de 1768 a 1834. Él es el padre de la teología liberal, que hay que leer, hermanos, en el discipulado. Tenemos que leer estos libros, hermano. ¿Amén? ¿Lo vamos a leer o no? Lo vamos a leer, lo vamos a analizar, hermano, para que tú estés bien armado para salir allá afuera a predicar. Él es el padre de la teología liberal. Para Schleiermacher, la teología se convirtió en una disciplina histórica en que cada época debería enmarcar la creencia de acuerdo con la idea de que el cristianismo no era un sistema absoluto de creencias, sino una forma de vida en continuo desarrollo. Y esto es, hermano, muy importante, porque esta teología liberal dice, la revelación Dios la da, dice, al hombre en cada tiempo, en cada parte de la historia diferente, le da otras revelaciones. Y por eso hay pastores y hermeneutas y supuestos teólogos que dan más énfasis en la historia que en las escrituras. Y en esas escuelas hay los presbiterianos, los reformadores, están los luteranos, que tienen su forma de interpretar la Biblia, pero conforme a la historia.
La palabra del Señor nos dice que no necesitamos, hermano. Escuchen, hermano. Por eso les digo, para no caer en esas falacias, tenemos que doblar rodillas para que el Espíritu Santo nos dirija a la verdad, para que Él mismo te revele. Amén. 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 Entonces tú tienes que, hermano, mira, la forma de interpretación bíblica adecuada es ir al original, a 5 versículos, es verdad. Hay que analizar el texto, el contexto, pero primeramente tenemos que analizar el texto. Pero este texto se analiza con la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuánto en gloria a Dios? Gloria a Dios. Sí o sí tienes que doblar rodillas y orar y ayunar para que el Espíritu Santo te explique la palabra. Amén. Importante. Entonces, es así, hermanos, que Frederick Schleiermacher dice: la fe cristiana, entonces dice para Schleiermacher, no se trata de hablar sobre el Dios de la Biblia, dice, sino más bien en la experiencia de cada uno. ¿Me dejo entender? O sea, dice, no necesito la Biblia, yo necesito mi experiencia con Dios personal. Mire la astucia de Satanás. Por eso, hermanos, en las iglesias de prosperidad que hablan, he visto al pastor con su y no sabe ni la Biblia de la hermanita que está hablando. Amén. Tenemos que ser, como dijo Jesucristo, poderosos en las Escrituras y poderosos en el poder de Dios. O sea, no podemos ser ignorantes en las Escrituras e ignorantes en el poder de Dios. Tenemos que ser sapiensales, tenemos que tener un conocimiento en el poder de Dios y en las Escrituras. Amén. Amén. Importante. Vámonos a 1 Corintios 2 del 1 al 5. ¿A cuánto le está agradando el estudio bíblico hoy? Amén. Adelante la manita. ¿Les gusta o les gusta? Ah, ¿Están viendo los ojos o no? Así que Pablo dice, ¿sabía filosofía o no? Se la sabía, hermano. ¿Sabía derecho Pablo o no? Se la sabía, hermano. Pero Pablo, ¿qué dijo? Miren, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo dijo: a mí no me sirve, yo no voy a hablar a la gente de filosofía, porque la filosofía no cambia, dijo, ni el derecho cambia. Aquí lo que cambia es el Espíritu Santo, es el poder de Dios, dijo. amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermano, es así como estas filosofías se ha ido metiendo en las mismas iglesias dentro, para destruir las iglesias de por dentro. Un ejemplo de estas teologías liberales es la teología de la prosperidad. Hoy en día vemos que hay falsas doctrinas que pervierten el evangelio y que no comprende el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es muy importante entender. Y en el cuadernillo ya habla de la teología de la prosperidad, cómo ha nacido, cómo ha salido ya con otros filósofos, ¿no? La teología de la prosperidad, tal es el nombre más conocido y descriptivo de una corriente teológica supuestamente neopentecostal evangélica. El núcleo de esta teología es la convicción de que Dios quiere que sus fieles tengan una vida próspera, es decir, que sean económicamente ricos, físicamente sanos e individualmente felices. ¿Lo vuelvo a repetir? La teología de la prosperidad
es la convicción de que Dios quiere que sus fieles tengan una vida próspera, de que sean económicamente ricos, físicamente sanos, individualmente felices. ¿Por qué se ha torcido así las escrituras? Ellos tuercen las escrituras porque el centro no es el centro Dios, sino el centro es el hombre. Y aquí entra el consumismo religioso. Pastor, ¿qué es el consumismo religioso? A ver, vamos a hablar de la oferta y la demanda. Cuando tú te vas a la calle y vas por un mercado, dices, caserito, pasate, dice, ¿no ven? Te voy a dar el tiempo a 20. Lo que te dan a 30, yo te doy a 20. Y aparte te doy refresco. ¿No te dan una oferta? ¿Dónde? Y ahí está el que quiere consumir, ¿no? Porque yo no soy comerciante, por eso un ejemplo. El otro te dice, no, yo te voy a dar a 15. Y te voy a dar con 2 refrescos. ¿No? Y vas a otro lado y y te da otra mejor oferta. A eso es el consumismo. Oferta y demás. Si no te gusta, no pagues. Yo digo eso. Si no te gusta, no pagues, ¿no? Está bien, eso es para ganar clientes. Pero la iglesia no es una empresa y no se hace por dinero. Se hace por amor a las almas. Entonces hay iglesias como Poder de Dios del pastor Guachaya que dice, no, ven, aquí ven a la iglesia, te vas a sanar. Y el de al lado te dice, no, él te dice que te vas a sanar, yo te digo que te vas a sanar hoy. Y empiezan a ir la oferta. ¿Se dan cuenta? Y después ya empiezan a hablar del rugido del león. Dicen, no, rugido, y empiezan a gritar. Mentira de Satanás. No, Dios te va a dar, si vienes a mi iglesia, Dios te va a bendecir con un auto. Y el otro pastor de la prosperidad dice, no, tú vienes a mi iglesia, Dios te va a dar una empresa. Y así hay una oferta. A eso se llama consumismo religioso. Por eso la gente va a ir, hermano. Porque la gente pecadora le gusta pecar, le gusta andar en los mejores autos, comer en los mejores lugares. Pero cuando la iglesia le dices, ven, siga a Jesucristo, primero es Jesús, después es tu familia, ahí la gente no quiere venir. La gente, a eso se llama consumismo religioso. Hermanos, es importante. ¿A cuántos han escuchado del coaching? ¿Han escuchado, no? El coaching, hermano, es una psicología, pero basada en el cliente. Esas iglesias no lo ven como una alma, lo ven como un cliente esa persona, ¿no? Emocional. Entonces ya el coaching ya no se habla de la palabra, de la sana doctrina, ya se habla de otra cosa, hermano. Se habla de una superación personal en el ámbito de la psicología. Y estos coaching te dicen, para que tu iglesia sea grande, no se necesita saber la Biblia. Lo que se necesita es saber psicología social para manipular las mentes. La psicología social. Entonces la psicología social te va a decir que si tú quieres manipular a una persona, trabajes no aquí, sino trabajes en las emociones. Está bien la metafísica, ¿no? Claro. ¿Qué nos dice Pablo? Para Pablo eso es basura. Amén. Para Pablo eso es basura. Porque si Pablo, hermano, si se hubiera tratado, hermano, de que la vida del cristiano sea que tenemos que ser económicamente ricos, físicamente sanos, individualmente felices, Pablo la hubiera pasado bien, hermano. Pero Pablo era un siervo de nuestro Señor Jesucristo que decidió dejarlo todo, aún su vida, por el Señor. Y en Filipenses 1:21 dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero estos hijos del diablo, hermano, no entienden eso. Filipenses 1:21. Ni su vida
la fue. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren, porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Tú ves aquí un Pablo pasó persecución. Pablo lo metieron preso. Pablo no estaba económicamente bien. Pero aún así, y hasta Pablo estaba enfermo, pero aún así le siguió a Jesucristo. Amén. ¿Qué clase de evangelio te predican hoy? Te predican una filosofía, no la palabra. Entonces, el peligro de esta teología de la prosperidad es que pone el cristianismo en un bienestar, pero en un bienestar del creyente. Amén. Se cambia en las iglesias, se cambia la oración por declarar, se cambia la alabanza por show, y se cambia a Jesucristo como el único intermediario entre Dios y los hombres, como dice en 1 Timoteo 2:5, y el intermediario se pone el pastor de esa falsa doctrina. Por eso que cuando tú, hermano, cuestionas esto, dices, no, sal de aquí, te botan, hermano. Porque esas iglesias te necesitan que esa gente no lea la palabra, no escudriña las escrituras para manipularlos. El pastor Luis Guachaya, ¿alguna vez tú les has enseñado a enseñar doctrina fuerte, sólida? Lo mismo está predicando hace 20 años, avivamiento en Bolivia. ¿Tú ves avivamiento? Yo veo ahí, hermano, en esa iglesia, yo veo, ¿qué hermano veo? Veo el diablo ahí en el púlpito, hermano. Y eso hay que decirlo claro a la gente. Hay que decirlo claro, hermano, que esta iglesia está llevando a la gente al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Mateo 28:19 dice claramente la palabra del Señor. Miren que no se está alcanzando el tiempo para el discipulado. Estamos en la mitad. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice, el mandamiento sigue, enseñándoles. ¿Cómo van a llegar a la santidad si no les enseñan las escrituras? ¿Entendieron, hermano? Si no sabes las escrituras, ¿cómo vas a llegar a la santidad? Es como si tú estás yendo en el camino, necesitas una brújula que te lleve por el camino. Dice la palabra del Señor, tu palabra es luz que alumbra mis pies. Dice. O sea, el que alumbra mi camino, alumbra mi camino. ¿Cómo vamos a llegar a la santidad si no saben ni lo que es gracia? Hay preguntas. ¿Cómo van a llegar a la salvación si no saben dónde están parados en la palabra del Señor? Empezando del pastor. Hermano, es peligroso. Es peligroso. Enseñándoles, dile, en la iglesia, ¿qué tiene que ser? Enseñar. Mateo 21:13. Pastor, usted es muy fuerte. No, la palabra es fuerte. Y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Yo lo dije o el Señor? El Señor. Amén. ¿Qué es cueva de ladrones? La casa es casa de oración. ¿Qué es oración? De alabanza, de adoración a Dios, de doblar rodillas. Eso es la casa del Señor. No es una cueva de ladrones. En la casa del Señor se tiene que tener temor a Dios. Hermanos, pero se ha cambiado la filosofía por la teología. Bueno, aquí están los apuntes del cuadernillo, hermanos. Son 3 temas a su disposición. Tema número 1, espíritu del anticristo irá contra el evangelio. Tema número 2, anticristos en la iglesia. Y tema número 3, la sinagoga de Satanás. Son 3 temas, hermanos, que te ayudarán a entender la palabra del Señor
te ayudarán a escudriñar las escrituras, a tener un entendimiento qué es lo que está pasando en este tiempo, a que tú te prepares porque el Señor está cerca, a que tú estés en santidad, hermano. Es un cuadernillo que te va a ayudar a escudriñar las escrituras. Tú me dirás, pastor, de repente no voy a adquirir el cuadernillo, amén, pero esto va a estar grabado. Amén. Y la palabra, y tú compártelo, hermano. Porque cuando tú compartes, ayudas a que el evangelio de arrepentimiento y salvación del alma llegue a la gente. La gente cree que ser pastor es, hermano, un negocio. ¿O no es así? Hermano, ¿alguna pregunta? Como dice hermano, cuando el negocio crece, hay que abrir más sucursales. Y esto lo han visto como negocio, la palabra de Dios. Como negocio. Amén. Y ahora con eso no estoy diciendo no diezmo, no ofrenda. No estoy, ya les he hablado a la iglesia. La palabra tiene un equilibrio. Si tú vas a ofrendar, vas a diezmar, algo con santidad. Pero no lo hagas porque te va a dar una casa el Señor. O porque te va a dar auto. Es como le dirías, ¿tú por qué estás con una persona? ¿Por su billetera o porque lo amas? Que te diría, no, yo estoy con este hombre porque me da casa, porque me da auto. Y las mujeres, hay mujeres, ¿sí? No estoy generalizando, hay algunas, ¿no? Los que miran la billetera al hombre, ¿no? A ver, ¿cuánto me puede dar? Es así, hermano. ¿Tú por qué vienes aquí? Dios es dueño del oro, la plata, sí. Pero ¿por qué vienes aquí? ¿Por tu casa? ¿Por tener auto? ¿Por qué vienes? Porque lo amas. Por la salvación, amén. Pero porque lo amas. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, es muy importante. Bueno, vamos a, ya es hora, creo. Bueno, estamos, no hay ninguna pregunta al aire, ¿no? ¿Sí seguimos? Claro, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, bueno. Hermanos, ahora vamos a hablar segunda parte, anticristos en la iglesia. Hemos hablado ya de la filosofía y sería bueno que tú estos apuntes lo profundices. La teología centrada en el hombre, la teología de la prosperidad en el cuadernillo. Continuamos con anticristos dentro de la iglesia. Y ahora vamos a hablar del ecumenismo. Usted me dirá, pastor, ¿qué es el ecumenismo? Y vamos a confrontar con las escrituras. Hay un solo camino. Y esto ustedes lo saben, hasta los niños lo saben, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos caminos hay a la salvación? Uno. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo. Amén. Amén. Es por eso que hay un único intermediario. 1 Timoteo 2:5, como les dije. Ese intermediario es Jesucristo. No hay otro intermediario. ¿Tú quieres llegar al Padre? Tienes que pasar por Jesucristo. Y eso hay que hacerles entender a los testigos de Jehová. Y dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo, dice, clarito, dice, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Se me está acabando la saliva. Entonces dice, porque hay un solo y un solo mediador. Solo Dios. Mediador. Amén. Primera Juan 4:1, igual lo vamos a leer. Primera Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne es el espíritu del anticristo. ¿Cuántos caminos hay?
para la salvación. Así. Uno, dile a la uno. El ecumenismo te dice, no, hay muchos caminos, te dice. Entonces, según la palabra de Dios, ¿qué dice? Eso es espíritu de anticristo. Amén. Muy claro es la palabra. Entonces, Apocalipsis 17, no lo vamos a buscar, y Apocalipsis 18 habla de la religión del anticristo. Amén. La ramera religiosa. Pero hoy en día, ¿cuántos han tenido lo que es la palabra bestia? ¿Alguna vez han encontrado la palabra bestia en el Apocalipsis? Bestia, ¿qué es, pastor? Bestia. Bestia es un poder maligno, político, económico, pero sobre todo maligno, ocultista, que va en contra de Dios y en contra de los seguidores de Jesucristo. Amén. Por eso anticristo es un sistema y un hombre. ¿Me han entendido? Estamos entrando ahora sí al tema. Hoy en día, hermano, el ecumenismo es una bestia que está en contra del cristianismo. Y como habíamos visto, hermano, que el anticristo tiene que salir de la misma iglesia, es así, hermano, que hoy en día ha salido el Consejo Mundial de Iglesias. Y usted me dirá, pastor, ¿qué es el Consejo Mundial de Iglesias? Son iglesias cristianas, supuestamente cristianas, con la finalidad de construir una sola religión para la adoración al anticristo. Y ya han estado trabajando. Pero este Consejo Mundial de Iglesias es una ONG. Punto 1. Punto 2. Fue fundada el 23 de agosto de 1948. Su secretario general actualmente es Jesse Pillay. Tiene un presupuesto gigante de dinero y tiene a cerca de 600 millones de cristianos trabajando hoy en día para el ecumenismo. O sea, tienen feligreses y todo. Amén. Importante. El Consejo Mundial de Iglesias, en inglés World Council Churches, es la principal organización ecuménica cristiana internacional. Fue fundada por 147 iglesias en 1948. Su sede está en Suiza y están afiliadas 348 iglesias y denominaciones. O sea, hay denominaciones que están afiliadas aquí al Consejo Mundial de Iglesias. Pero ¿quién es la cabeza del Consejo Mundial de Iglesias? El Papa. Amén. ¿Nos entendemos hasta ahí? Las iglesias que conforman el Consejo Mundial de Iglesias viven en condiciones sociales, económicas, culturales y políticas muy diferentes. Practican diversas formas de culto y mantienen diferentes formas de organización y gobierno. Son principalmente anglicanas y protestantes, aunque también están afiliadas iglesias ortodoxas. La Iglesia Católica, por ejemplo, si bien no está afiliada, eso en teoría, pero en la práctica el Papa es la cabeza. En cada país y región, el Consejo Mundial de Iglesias trabaja por construir consejos de iglesias. O sea, ¿qué es lo que hacen? Construir consejos de iglesias. O sea, aquí está el Papa, que es el capataz, que está preparando la venida del anticristo, que está trabajando para un nuevo orden mundial, para una sola religión. Pero para monitorear a nivel mundial, ¿qué es lo que hace? Funda diferentes consejos a nivel nacional y departamental, en este caso de Bolivia. Y quiero decirles que ANDER, la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, son parte del Consejo Mundial de Iglesias. Ahora ya ven cómo viene la mano. Iglesias Evangélicas Unidas La Paz, por ejemplo, está igual al servicio del Vaticano. ¿Por qué, pastor?
porque no les veo hacer nada en contra del ecumenismo. Pero estas instituciones, ellos monitorean las iglesias y el trabajo, y ellos son los que ponen falsas doctrinas. ¿Me dejo entender? Ellos lo hacen a propósito, hermano. Hablan de las filosofías que les dije. O sea, vienen con su paquetito. Amén. Entonces, en cada región, el Consejo Mundial de Iglesias trabaja para construir consejos de iglesias, los cuales a su vez pueden afiliarse al Consejo Mundial de Iglesias. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, hay el Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI, ¿no? El Consejo Mundial de Iglesias enfatiza en la unidad de la fe y el testimonio común en el trabajo de misión y evangelización. ¿Sí? Pero esto es, parece lindo, ¿no? Parece bíblico. Pero esto es lo importante. ¿Dónde está la revelación? Como les dije, para la palabra de Dios, ¿dónde está la revelación? En Dios. Pero para el Consejo Mundial de Iglesias, ¿dónde está la revelación? En los hombres. Y como cada uno tiene una parte de revelación, tenemos que conversar entre otros para llegar a algo en común. Ese es el método, la forma de análisis, la forma de interpretación bíblica para el Consejo Mundial de Iglesias. Entre estos teólogos, por ejemplo, hay Karl Barth, ¿no? Hay que leer a Yves Congar, católico. Hay que leer todo lo que es la teología de la liberación. Hay que leer el Concilio del Vaticano II, que lo voy a hacer la siguiente semana, lo vamos a analizar, porque ya tenemos que entrar a aguas más profundas. Amén, para entender cómo nos manipulan, porque hay que estudiar al enemigo. Amén. La palabra nos dice que hay que ser astutos, y la astucia significa, debe ser usada para ir en contra de Satanás. Amén. Amén. Pero hermano, vamos a dar una lista de quiénes están en el Consejo Mundial de Iglesias. Se han efectuado diferentes consejos y todo lo que aquí está, pero vamos a ir dando algunos nombres de quienes están en el Consejo Mundial de Iglesias, y aquí está en el cuadernito, para decirles a los hermanos que si están en alguna denominación de estas las que voy a señalar, que salgan de la ramera. Entonces huye de la ramera, ¿no? Apocalipsis 18:4, a ver si lo veo. A ver, está 4. Aquí están mis apuntes. A ver, porque hay que decir las cosas claras, hermano. Amén. Amén. No hay que tener miedo de Dios. Amén. Hay que tener temor a Dios, Temor a Dios. no al hombre. Y eso es muy importante. ¿Quiénes están? A ver, aquí está. Testigos de Jehová, adventistas, iglesia nazarenos, mormones, musulmanes. En este caso las cristianas, ¿no? Ahora vamos a ir a las cristianas. A ver, está Iglesia Los Amigos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, iglesias luteranas, iglesia metodista. Toditas esas están muy metidas con el Consejo Mundial de Iglesias. En el caso igual, Luis Guachay y Toto Salcedo también pertenecen o tienen línea del Consejo Mundial de Iglesias. Andeb lo representa. Andeb, A la cabeza de Andeb está. a la cabeza de Andeb, Iglesias Evangélicas Unidas, El Alto, también está. Y están todos ellos. Amén. Y hay que ser claro en la vida, hermano. Tienes que salir de esas iglesias, porque te están recatolizando. ¿Cuál es la máxima autoridad de la iglesia? No es el Papa,
es Jesucristo. Mateo 16, 18. Pero estas iglesias quieren que sea el Papa. ¿Qué dice? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi. Ahí hay un mi. ¿Qué significa mi? Está hablando de pertenencia. ¿A quién pertenece la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. No el Papa. ¿Quién pone pastores? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Jesucristo, por supuesto. Hechos 20, 28. No, les voy a ir repitiendo esto, hermano, para que entendamos. Hechos 20, 28. Si hay preguntas al aire, sería interesante. De repente alguien de Andrés me está viendo. Comenta, ¿qué dice? Vamos a ir reproduciendo comentarios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por. ¿Quién pone pastores? Entonces, ¿por qué hablan de cobertura? No te voy a dar cobertura en algunas denominaciones, ¿no? Cuidado. Gálatas 1:1. El ministerio lo da Dios, no lo da el hombre. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Pablo, apóstol de qué? ¿De hombres? ¿Quién lo puso a Pablo por apóstol? Pedro. ¿El Espíritu? ¿Y por qué eres pastor? Porque el Espíritu Santo te puso. Amén. ¿Dónde nace la iglesia? Hemos dicho en Hechos capítulo 2 versículo 1. ¿Pero qué te dice la iglesia católica? No, nosotros hemos hecho la iglesia, dicen los hijos del diablo estos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Ahí nace la iglesia. ¿Cuál es? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces la bestia ya está en el mundo con la ley 1161, la ley de libertades religiosas. Pastor, ¿qué debemos hacer? Y esto seguro nos van a escuchar en la gran tribulación. Pero ¿qué tenemos que hacer para resistir a la bestia? Apocalipsis 13:10. Esto tenemos que hacer para resistir a la bestia, a este poder maligno. Dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué están diciendo, hermanos? Cuando estén en la gran tribulación y la bestia, el ecumenismo, esté persiguiendo a los cristianos, la palabra del Señor les dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Qué les dice? O sea, el anticristo les va a querer quitar la cabeza a los cristianos. Y el Señor les dice: si Satanás ha empezado con violencia también va a morir, dice. ¿Me cuentan esa parte? O sea, él ha empezado con violencia, y lo que haces tú, lo que siembras cosechas, le dice. Satanás también va a morir con violencia. ¿Sí? Eso es un punto importante. Si alguno mata a espada debe ser muerto, dice. O sea, él está sembrando violencia y va a tener violencia. O sea, le está diciendo al cristiano: este tiempo es un tiempo de que van a perseguir a los cristianos en la gran tribulación, les está diciendo. Pero tengan la esperanza de que Satanás está sembrando violencia, y su fruto va a ser violencia. Él está sembrando caos, y él va a traer a su vida caos. Y esto es un gobierno corto, le está diciendo en otras palabras, corto, pero que va a traer violencia. Entonces, en otras palabras, les dice: aguanten. Amén. Amén. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 17:12. Con eso vamos a ir terminando.
dice, bueno, no es eso, me he equivocado. Pero dice la palabra del Señor que nosotros, vamos entonces a Apocalipsis 3:10. Ahí nos vamos a ir. ¿Cómo vamos a resistir este tiempo a la bestia, al ecumenismo? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cómo tenemos que resistir? Guardando la palabra del Señor. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, ¿qué tenemos que aguantar? Guardando la palabra de Dios. Es la forma de resistir al ecumenismo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a resistir? Basándonos en la palabra, guardando las escrituras. Si el ecumenismo te dice que hay hartos caminos, no, tú tienes que decir hay un solo camino. Resistiendo que el arrebatamiento está cerca. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Aquí están los apuntes a su disposición. Yo también lo voy a ir. Y entonces hay 2 temas más por desarrollar. Dios me los bendiga. ¿Hay algún comentario en redes? Hay muchos comentarios. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dicen, hermanos? Vamos. Preguntas. Con la Biblia vamos a responder. Preguntas de verdad, pero no. Pastor, ¿por qué no se ha lavado la cara? Cuidado que me digan, ¿no? Como dicen, ¿no? Me dicen que sí. Pastor, ¿por qué no se ha puesto terno? Porque estoy trabajando. Cosas que valen la pena, ¿no? Sí. O es insultos nomás. Sí. A ver, ¿qué insultos dice? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué dice? A ver, los insultos. Porque me gusta que me digan, me insulten porque es por causa del Señor. Amén. ¿Qué dice, a ver, el insulto? Ya, viva Satán. Viva Satán. Y tan campos. Ya, Titán, ya. ¿Qué más dice? A ver, Ya, después están haciéndose la burla, pastor. ¿Qué dice? Hugo Jaime Paz Ruiz dice, don Ramón dice, la venganza nunca es buena, mate la vida. ya, listo. ¿Ya ven? No, se dan cuenta que no pueden ir en contra. ¿Saben qué es la táctica de Satanás? Como no puede ir con el mensaje, ataca al mensajero. ¿No, La táctica es, no se ha vestido, no se va la cara, insultos, esto y lo otro, porque no pueden ir con los argumentos. Gloria a Dios, Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Y vamos a entregar también. Mire, Señor Jesús, Señor Jesús, yo permanezco en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Dame dirección. Ayúdame a entender tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Dios nos bendiga, hermanos. Bendiciones.